Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación del último y nuevo libro de Enrique Corbera. La editorial Grano de Mostaza, como siempre, está feliz, contenta de presentar este libro por varios motivos que ahora os contaré. En primer lugar, muchos sabéis que la editorial, el propósito fundamental es la práctica, comprensión y práctica del libro Un curso de milagros. Entonces siempre empezó la editorial publicando libros que facilitaran este proceso, ¿no? Teníamos varios autores y Enrique ya, aparte de la bioemoción, también ha escrito mucho sobre el curso de milagros. Ya escribió un libro que se llama Curación a través de un curso de milagros, que muchos lo conoceréis, que ya realmente ayudaba mucho en muchos sentidos en la comprensión del curso. Pero este último libro que ha publicado, El Señor del Sueño, creemos que es un libro que ayuda muchísimo y algo que em resona porque... Muy bien. Entonces, gracias Félix. Pero ya un razón. Sí, hay resuena, pero bueno, no sé. Es como que... ¿Vale? Vale. Ok. Entonces este libro, Señor del Sueño, realmente yo creo que sube un escalón sobre los otros libros que ha escrito Enrique sobre un curso de milagros. De hecho, leyéndolo, todos lo hemos leído, de la editorial, Félix, Isabel, Miguel, yo, etcétera, etcétera, nos ha gustado muchísimo. Incluso a mí me vino una cosa que ni siquiera se la he comentado a Enrique, somos muy amigos, pero no se la he comentado, y he hecho una especie de paralelismo en el contenido, no en la forma, con la desaparición del universo de Gary Renard. Y explico por qué. Bueno, primera noticia. Sí, no te lo había contado. No, primera noticia. ¿Por qué? En la forma no, la forma es diferente en algún sentido, pero en el libro este sí. Hay un personaje externo, los que habéis leído La desaparición del universo, sabéis que están Arthur y Pursia personajes externos que de alguna manera van respondiendo las preguntas que él se va haciendo. Y en este libro también es el héroe, que es el personaje del libro, el protagonista, que va haciendo unas preguntas a alguien, al hombre de negro, exactamente, no es un Arthur y Pursia, es el hombre de negro, pero que puede ser alguien que está en su mente o alguien de fuera, no importa, porque realmente no hay fuera ni dentro. Solo, como dice la lección de hoy, precisamente soy un solo ser. La lección de hoy del curso de milagros dice así, soy un solo ser. O sea, no hay nadie fuera, no hay nadie dentro, ¿no? Entonces, de alguna manera, en las preguntas que va haciendo el protagonista de este libro, que es el héroe, y le va respondiendo el hombre de negro, es el ego que está preguntando, de alguna manera, con una pequeña dosis de voluntad, está preguntando a su mente sana, a su espíritu, realmente qué es la vida, quién soy, qué hago aquí, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo he visto un gran paralelismo porque es una manera de acercarse al lector, porque el protagonista, el héroe, se hace las mismas preguntas que nos haríamos cualquiera de nosotros. Y el hombre de negro, que en realidad eres tú mismo, le va respondiendo y poco a poco se van acercando el que pregunta y el que responde, porque al final no hay preguntas y respuestas, solo hay el la verdad, que es lo que existe, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí me gustó mucho el libro y me vino esta idea, ¿no? Es un libro que ayuda muchísimo a la comprensión y la práctica, toca puntos fundamentales, por ejemplo, el punto del tomador de decisiones. El tomador de decisiones es un tema muy importante y que el libro del curso de milagros habla muy poco. Realmente solo habla una vez en el manual para el maestro, pero Ken Wapnick, por ejemplo, que es un maestro que hemos tenido todos sobre el curso de milagros, siempre ha hablado, incluso en sus brazos, el tomador de decisiones, porque ahí es donde se cuece todo. Tú, delante de cualquier circunstancia de la vida, la decisión que tomas y la percepción que tienes depende con qué maestro la tomas, si con el ego o con el espíritu. Y a partir de ahí, el tomar decisiones es donde se crea todo el proceso de una persona, evolutivo o no evolutivo, ¿no? El despertar o el no despertar. Entonces tiene un capítulo entero muy bonito. Tiene otro capítulo que a mí me gusta mucho, quizás es lo que más me ha gustado, que se llama No hay viaje, que me encanta, porque realmente no hay viaje.
Pero en fin, yo no os quiero contar mucho más del libro, porque pienso que es Enric el que os tiene que explicar este libro, lo que ha intentado transmitir, lo que ha compartido con nosotros, y de alguna manera os agradezco que estéis aquí, le dejo la palabra a Enric y nada. ¿Cómo funcionará el tema? Bueno, vamos a hablar a Enric y después pasaremos a la firma de libros directamente, porque Enric tiene otro compromiso y se tiene que ir en un tiempo justo. Entonces vamos a hacer, como la firma de libros a veces se alarga, pues no va a haber preguntas y vamos a hacer la presentación que hace él y después firma de libros directamente. Y te dejo, bienvenido, Enrique, gracias por venir. Gracias Jordi, gracias. Gracias por estar aquí. Jordi, has contado muchas cosas. Bien, antes de empezar a hablar un poco, ese libro es diferente a todos los libros que he escrito hasta ahora. Es un libro que es pura ficción, ¿eh? Es una novela y todo lo que se cuenta aquí es ficción. Y por lo tanto que nadie... Además empieza el libro y así, ¿no? Dice, el mundo es una ilusión y el libro también lo es, ¿eh? A partir de ese punto cada uno que interprete lo que quiera interpretar. Sí que es verdad que ese libro expresa algo que ya es mitológico y que mucha gente conoce, que es el viaje del héroe o el mito del héroe, ¿eh? Esto no lo ha descubierto nadie. Jung realmente fue uno de los que lo potenciaron con el proceso de individuación, que ya la gente conoce, y es un proceso que todo ser humano lo llega a hacer algún momento en su vida, unos más tarde, otros más pronto, cada uno tiene su momento, ¿no? Y básicamente tiene unas etapas que las explicaremos hoy. Más que nada, no es que sean exactamente las etapas, porque, por ejemplo, Joseph Campbell marca 8 etapas, un tal Vázquez marca creo que 7, hay otros autores que marcan 12, Eric Human marcan 3, o sea, y los jungianos dicen que Jung marca como 9 o 10. La cuestión es que eso no tiene más importancia. Yo he puesto, me parece que 8 o 9, pero al final, básicamente, es lo que se trata del libro. El libro es un proceso, es un viaje interior, es una toma de conciencia, es un viaje que solamente puede hacer uno mismo. O sea, el taoísmo o todas las filosofías advaitas o no dos te dicen que no hay un cómo, ni un cuándo, ni de qué manera, sino que hay un camino que es para cada uno y que es como una estela en el mar. O sea, que a medida que se abre el camino se va cerrando y que es un camino que camina cada uno. Esto es muy liberador porque no hay un camino que todo el mundo tenga que seguir. Eso permite que la gente sea muy libre en su vida, pueda tomar las decisiones que crea conveniente en su vida, y el libro deja muy claro algo: no está en contra absolutamente de nada, está a favor de todo el mundo, un respeto profundo a las personas, un respeto profundo a sus formas de pensar, un respeto profundo a sus formas de hacer las cosas. Es un libro que quiero dar un homenaje a las personas en sí, ¿no? A personas que se encierran en unas creencias limitantes, creyéndose que este es el camino que tienen que seguir, y eso enorgullece su ego, les hace ser prepotentes, ¿no? Es un libro muy humanista, ¿no? Es un libro que ha cogido... me inspiré, pues como todos los que escriben libros siempre necesitas un momento de inspiración, y realmente el tema del héroe, del mito del héroe, que tanto habla Carl Gustav Jung, y como sabéis yo soy un poco friki de él, o sea, me gusta muchísimo toda su psicología analítica y su forma de ver y entender la vida, ¿no? Jung siempre decía que los arquetipos no se pueden demostrar que existen, pero en cambio los estamos viviendo constantemente y se están proyectando constantemente, ¿no? Entonces el arquetipo son esos constructos, esas formas de pensar universales que, sea la cultura que sea, esos arquetipos siempre están funcionando. Antes de entrar en la presentación del viaje del héroe, que yo os lo dedico a todos vosotros, porque todos sois unos héroes, por mucho que penséis que no lo sois, todo el mundo es un héroe, porque vivir en este mundo es un viaje heroico de por sí, ¿eh? O sea, vivir en ese mundo y vivir las experiencias de un mundo dual
realmente pues hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay muchas creencias anquilosantes y obviamente es un canto a la libertad, un canto a que cada uno al final la vida depende de las decisiones que tome él y que obviamente las experiencias no las podemos cambiar, las experiencias son las que son, pero al final yo siempre tengo el poder de decidir cómo las quiero vivir, no hay más vuelta de hoja, ¿no? Es un libro que procura, obviamente, se aleja de la culpabilidad. La culpabilidad es algo que realmente siempre es una persona que, como explica Carl Gustav Jung y Joseph Campbell, dice, y sobre todo un gran estudioso de Jung, que se llama Robert A. Johnson, tiene 95 años, es un hombre con una mente clarísima, empieza con una frase en su libro que es el siguiente, es: allí donde se encuentra la luz y la oscuridad, allí es donde surgen los milagros, allí es donde está la mandorla. La mandorla es un punto sagrado, es un nacimiento sagrado, donde uno comprende que el peor error que podemos cometer en nuestra vida es creer que hay cosas sagradas y cosas sacrílegas y siempre nos estamos posicionando en un sentido y luchando contra el otro, ¿no? La novela de Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, lo explica muy bien. Y cuando el Dr. Jekyll quiere eliminar la parte mala, es cuando realmente la parte mala le posee, ¿no? El viaje del héroe es precisamente la integración de esas dos polaridades, ¿ok? Es entender que lo positivo no puede existir sin lo negativo, lo blanco no puede existir sin lo negro, la salud no la podemos comprender sin la enfermedad, y una analogía que me parece perfecta: si yo cojo un enchufe, el enchufe tiene dos polaridades, una positiva y una negativa, ¿y qué sería absurdo que quiera quitar una? Pues gracias a las dos polaridades, gracias a la conjunción de las dos polaridades, tenemos la luz. ¿Ok? No es mía esa analogía, que quede claro, ¿eh? Es de Johnson, pero es una analogía que realmente me gusta mucho y que realmente explica lo que queremos decir, ¿no? Entonces es un viaje donde el héroe, que somos todos, está en un dolor, en un sufrimiento, en una no comprensión de para qué le suceden las cosas, para qué he nacido, y vivir esas experiencias dolorosas, ese dolor, esas enfermedades, etcétera, etcétera, esas preguntas existenciales que la humanidad se ha hecho desde los tiempos de los tiempos, ¿no? O que obviamente no es que yo estoy dando una respuesta, sino que me he inspirado en esos grandes autores y he creado esa historia novela, esa ciencia ficción, donde se producen esas etapas del héroe. Yo quisiera, antes de empezar, que además empieza el libro así, con una frase de la Madre Teresa de Jesús, porque yo creo que muy pocas gentes la han comprendido, ¿no? O sea, la gente dice, uy, lo que hacía la Madre Teresa de Jesús, que es sacrificio. Realmente ella no se sacrificaba, estaba haciendo algo que quería hacer, ¿no? Bien, es una especie de poesía para que resume muy bien lo que es el libro, ¿no? Dice: enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada sueño y en cada vida quedará para siempre la huella del camino enseñado. Precioso. Es bellísimo. Hasta me emociona, porque esto es lo que realmente quiero transmitir en el libro, ¿no? O sea, yo solamente puedo experimentar y transmitir mi experiencia. Ya sabéis que siempre digo que yo estoy muy lejos de querer convencer a nadie de nada. Yo comparto mi vida, comparto mis experiencias, y obviamente aquí están para que cada uno haga con ellas lo que quiera, ¿no? Entonces, ese libro también he hecho un homenaje a dos grandes maestros que a mí me han guiado muchísimo en ese viaje interior mío, en ese viaje del héroe. Uno es un maestro del siglo XII-XIII, que es Rumi, maestro derviche, que también se le conoce por Mevlana, y el otro es Anthony de Melo, que bueno, ese ya es del siglo pasado. Ese señor creo que nació en 1931 o 51, no es igual, es hindú. 51, 31, iba bien, y murió en el 80 y tantos, que vivió 50 y pocos años. Rumi, he leído sus poesías, he estado también en Konya, que no es Konya, está en Turquía, y de Anthony de Melo
realmente me ayude muchísimo su libro Autoliberación Interior. He escogido, cada capítulo del libro empieza con una frase o de uno o del otro, y me voy a permitir pues leerlas para que veáis de qué va el asunto, ¿no? Empieza en la presentación del héroe, empieza con una frase de Rumi que dice: hay un mañana dentro de ti esperando a estallar en la luz. A estallar en la luz. Hay un mañana dentro de ti esperando a estallar en la luz. Ves las personas y las cosas no como son, sino como tú eres. Esto es muy importante. Porque ¿alguien tiene un problema de audífono? Yo solo puedo repetir las veces que haga falta, ¿eh? Pero no se preocupe, yo lo repito, ¿eh? Ves las personas y las cosas no como son, sino como tú eres. Anthony de Melo. Anthony de Melo y un servidor que ha experimentado hemos comprendido que el error fundamental de la humanidad, en esencia, es creer que nuestra percepción es verdad. Es creer que lo que nosotros percibimos como verdad es verdad. Y los que no coinciden con nuestra percepción, pues estos están equivocados, ¿no? Y vamos por la vida queriendo cambiar a los demás, que es un deporte nacional mundial, quiero decir, que es que quiero cambiar al otro, pero no quiero cambiarlo, ¿no? Entonces, cuando uno comprende que mi percepción está determinada por mis creencias, mis valores, mi cultura y por la información que he recibido de mi clan, obviamente vosotros sabéis que en ciertos países ciertas cosas están bien vistas y en ciertos países ciertas cosas no están bien vistas. Y como esto todo, hay información inconsciente que hace que nosotros percibamos las cosas de una forma determinada y creemos que esto es verdad. Entonces, lo primero que, por eso está la frase de Anthony de Melo, dice: ves las personas y las cosas no como son, sino como tú eres. Bien, y aquí en el libro... ¿Se podría decir que todo es relativo? Bueno, sí, puede ser. Pero ahora usted lo que está haciendo es interpretar, ¿eh? O sea, la interpretación siempre es libre. O sea, esa señora tiene su razón, y es verdad. ¿Ok? Por lo tanto, todo es relativo. En definitiva, como usted dice, señora, en función de cómo yo tenga unas creencias, me hará ver las cosas de una manera, y otra persona a su lado tendrá otras creencias y las verá de otra manera, y las dos tienen verdad, las dos tienen razón, pero cada cual tiene la suya. Lo triste es que usted se pelee con la otra, o la otra se pelee con usted por un tema de verdades. Gracias por la pregunta, o por la puntualización. Los pecadores dicen a menudo la verdad, y los santos han guiado a la gente por el mal camino. Examina lo que se dice, no quien lo dice. Anthony de Melo. Purifica tus ojos y mira la pureza del mundo. Tu vida se llenará de radiantes formas. Rumi. Ayer era inteligente por lo que quería cambiar el mundo. Hoy soy sabio por lo que quiero cambiar a mí mismo. Y seguimos con otras que dicen: la herida es el lugar por donde te entra la luz. Mi alma es de otro lugar, estoy seguro de eso, y tengo la intención de terminar allí. Rumi. Todo aquel que ame no tendrá religión. Rumi. A medida que comienzas a andar fuera del camino, el camino aparece. Anthony de Melo, que viene a refrendar lo que estaba diciendo: no hay camino. Y para terminar, el responsable de tus enfados eres tú, pues aunque el otro haya provocado el conflicto, el apego y no el conflicto es lo que te hace sufrir. Anthony de Melo. Bien, se puede aplaudir si queréis. No vengáis. Muy bien, entonces, tal como explicaba, el viaje del héroe, o el mito del héroe, es muy antiguo. Yo he hecho un resumen de un poco la mezcla de todos ellos, y como estoy diciendo aquí, es la historia más vieja de la humanidad.
Es un proceso para todo el mundo que se haya inscrito en nuestra psique y no todo el mundo lo inicia. Eso es muy importante. O sea, es una información que cuando uno empieza ese camino se le llama buscador espiritual. Es una palabra. Es una persona que hemos pasado muchísima gente aquí, por no decir todos, donde estoy o lo que estoy haciendo como algo que me rechina, como que algo no, esto no es así, tiene que haber otra manera, ¿no? Es, a ver, ¿para qué tanta energía? ¿Para qué tanta historia? Para que al final todo sea mentira, o para que todo al final desaparezca, o para que al final eso se quede en nada, ¿no? ¿Para qué ese cuerpo maravilloso que tenemos? ¿Para qué esa ciencia que explica tan perfectamente cómo funciona el universo? Está todo lleno de inteligencia, ¿no? Entonces, es muy lógico que el hombre se pregunte, o se autopregunte a sí mismo, obviamente, a ver qué estoy haciendo en este mundo, ¿no? Es un proceso doloroso, muy doloroso, terriblemente doloroso. No es un viaje tal. ¿Por qué? Es un proceso doloroso porque hay muchas resistencias y muchos apegos. Porque hay la resistencia de que las cosas a mí me gustaría como a mí me gustaría que fueran. Y pensamos que nosotros sabemos la verdad y pensamos que además nuestra verdad se debe de imponer a los demás, o que se les cuestiona, o en definitiva que siempre me estoy peleando con medio mundo. De hecho, medio mundo ve los demonios en el otro medio y cada uno cada uno saliendo la greña, ¿no? Por lo tanto, es un viaje de cada uno, y ese viaje tiene dos aspectos fundamentales que los tienen todos los viajes. Un aspecto es una crisis existencial, y la otra, una integración de las experiencias. O sea, por eso normalmente las crisis existenciales pues vienen precedidas de situaciones pues no muy placenteras, pero cuando uno empieza ese proceso, esa catarsis, ese proceso interior, que repito, no tiene que ver con las culturas, está en todas las culturas. O sea, el mito del héroe no es de los europeos, o es de los chinos, o es de los hindús, es universal, como nos diría Carl Gustav Jung. Entonces, lo primero que hay es una vocación, una llamada interior, que yo podía explicar la mía y cada uno podía explicar la suya, ¿no? Acostuma a ser cuando hay un proceso donde uno realmente se hace la pregunta que os decía antes, ¿no? Tiene que haber otra manera de hacer las cosas. No puede ser que nazcamos con dolor, que tengamos que pasar enfermedades, que tengamos que sufrir, y al final, ¿para qué? No, todo eso tiene que haber una trascendencia. Y uno empieza con esa llamada interior, siente que tiene que haber otro camino, que es lo que yo llamaba un buscador espiritual, que es una palabra que se utiliza muchísimo. La gente busca maneras, busca salidas, busca respuestas, busca explicaciones, y es verdad que en el mercader hay muchos mercaderes. En el mercado hay muchos mercaderes, por lo tanto hay una parafernalia de técnicas y de maneras, tal y cual. Yo recomendaría que para respuestas de esos leerse al doctor al David R. Hawkins en su libro de Harir, como en realidad él realmente desmitifica cualquier proceso, porque no hay un proceso mejor que el otro, es un proceso de cada uno. Y el ego lo que hace es comparar, tú haces eso, pues yo hago lo otro, ¿no? Y lo hace para que te chinches un poquito, ¿no? Eso es el juego del ego, ¿no? En definitiva, todos los caminos al final siempre llevan al mismo sitio, que es a uno mismo, ¿no? Una vez ahí esa llamada interior, viene un proceso realmente heavy. Es que se llama heavy. Se llama la desparentalización, que ya podéis imaginaros lo que es. Bueno, el héroe tiene que vencer a los guardianes que le impiden salir de casa. La mitología nos habla de que el héroe tiene que matar al dragón. El dragón vendría a ser, eso lo dice Carl Gustav Jung y también Joseph Campbell, dicen que muchas veces el dragón está representado entre la fusión hijo-madre de carácter incestuoso. Es aquella parte, Eric Human nos habla, él dice que el mito del héroe tiene tres procesos, él lo resume en tres. Uno, cuando nosotros tenemos el cambio hormonal, y cuando hay un cambio hormonal, pues los padres nos bajan del pedestal y luego subimos a otros, es el proceso típico. Cuando decimos
es la edad, tiene la edad tonta, etcétera, etcétera. Luego viene lo que llama Eric Human, superar la castración de la madre, y luego superar el permiso del padre. Y obviamente muchos se quedan en la castración de la madre, algunos en la del padre, y no muchos o menos de los que deberían de ser superan ese proceso de desparentalización o matar el dragón. Obviamente es arquetípico, es simbólico, y Jung lo trabaja muy bien, Joseph Campbell lo mismo, y Eric Human es un poquito más duro, pero en definitiva todos están diciendo lo mismo. Ese proceso de uno tiene que salirse del nido para empezar a volar y hacer su proceso, ¿no? Eso en la biología está muy claro, pero en los seres humanos es un poco más complicado, ¿no? Es la renuncia al infantilismo y a las dependencias familiares, ¿no? Estoy aquí, pero yo tengo que hacer mi propia vida, yo tengo que hacer mi propio camino, y los padres, si algunas cosas nos hemos de hacer, es permitir que nuestros hijos hagan su camino y su proceso, y dejarles muy claro que estamos allí para apoyarlos en lo que haga falta, y como siempre decimos, y un poquito más, ¿no? Pero en definitiva este es nuestro proceso, ¿no? Yo lo he hecho con nuestros hijos, y ellos siempre han sido que me han tenido a su lado, y ellos han hecho lo que querían que tenían que hacer, y punto. No tenemos derecho los padres a decir lo que tienen que hacer nuestros hijos, porque nosotros no les podemos privar de la experiencia que les tiene que hacer libres de esa experiencia que uno solamente puede hacer cuando experimenta la vida, porque la vida que estamos viviendo es una vida de experiencia. Mis padres me pueden contar su experiencia y me pueden dar sus consejos, pero en definitiva es su camino, es su experiencia, y yo me quedo con esa información y camino el camino que tengo que caminar y viviré las experiencias que debo de experimentar. Yo recuerdo a un amigo mío que estaba muy preocupado porque su hijo no estudiaba y siempre quería estar viajando por todo el mundo, ¿no? Y yo le dije exactamente lo que le estoy diciendo ahora. Le dije, deja que tu hijo experimente la vida y que él sepa que tú se lo apruebas. O sea, que tú le das el permiso. Ese es el concepto arquetípico del padre. El padre te da el permiso, ¿no? O sea, que antiguamente se hacía poniendo las manos en la cabeza, papá, voy a hacer ese viaje, quiero tu bendición, ¿eh? Hoy en día, haciendo un poco de chiste, cuando alguien le pide permiso a papá, le dice, díselo a mamá, ¿no? O si lo dices a mamá, díselo a papá, y se van pasando el turno y el chaval no sabe qué hacer en su vida, ¿no? Pero bromas aparte, el tema está muy claro, ¿no? O sea, este hijo, hoy en día, su padre, cuando me habla de él, me habla a bocas llenas, satisfecho. Y mi hijo ha ido por aquí, y no sé cómo se lo ha hecho, y he estado en ese país, y en el otro, a eso y el otro, y es increíble, y tal y cual, ¿no? Y él se siente muy satisfecho. Y yo le digo, ¿te acuerdas el miedo que tenías, que es lo que me podía pasar? Y ahora, como es el hijo se siente apoyado por su padre, a veces le envía un WhatsApp o un mail o lo que sea, y le dice, papá, estarías muy orgulloso de mí si hubieras visto qué pared he construido, ¿no? O sea, a esto nos referimos. Esto es la desparentalización. Que nadie piense que la desparentalización es papá y mamá que os den y no te quiero ver más, ¿no? O sea, no va por aquí la cosa. Sino es esa comunión, este sentido de estar en armonía, de respeto y de saber, hijo mío, yo estoy aquí para experimentar, pero ya sabes que siempre puedes volver a casa por lo que sea, ¿no? Bien, una vez superado ese proceso, has cruzado el umbral, ¿no? Cruzar el umbral es una etapa donde uno toma una decisión en la vida, y cuando uno cruza ese umbral no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Cuando uno empieza ese camino de individuación y empieza a tomar decisiones por sí mismo y para sí mismo, y empieza a comprender que el poder está dentro de él, ya no puede volver hacia atrás, puede pararse, puede hacer un kick-cut, puede hacer un paréntesis, pero no va a poder volver atrás, ¿no? Yo a veces les digo eso, digo, mira, ya te has contaminado, ¿no? O sea, quiere decir, ya has tomado conciencia de eso. Es un punto de no retorno, es un salir de la ciudad, de su tierra, como os explicaba, es una zona de desenmascaramiento. ¿Qué quiere decir eso? La persona, el héroe, se empieza a liberar de su identidad, de sus personalidades, es que yo soy, de sus roles. Obviamente yo puedo haber estudiado algo o puedo tener un oficio, pero yo no soy eso que he estudiado, yo no soy este oficio que estoy ejerciendo, ni tan siquiera yo soy una madre
soy una esposa y puedo ser una compañera de mi esposo. O sea que en definitiva son roles. Uno no se identifica, empieza a darse cuenta de que el mundo lleva muchas caretas y que esas caretas son esto, son personalidades que ya careta en griego se llama persona, ¿eh? Y las personalidades o mis caretas yo me las puedo poner, pero con conciencia, que sabiendo que estoy utilizando una careta, no soy la careta, ¿eh? ¿Ok? Muy bien, he representado aquí la espada de Excalibur, ¿eh? Porque al final, ¿quién arranca la espada de Excalibur? Pues un niño enclenque, que no tiene fuerza para nada y que ni tan siquiera es caballero, pero es el arquetipo perfecto de lo que es el viaje del héroe. Toma la decisión de... El chaval, cuando arranca la espada, no sabe muy bien lo que acaba de pasar. Pero cuando ocurre esto, aparece Merlín. Merlín vendría a ser, y yo he puesto, en vez de Merlín, he puesto el hombre de negro, que pues ya he puesto el hombre de blanco, o sea, he puesto el hombre de negro, que vendría a ser este guía o este guardián que aparece en nuestra vida, que os no aparecen los guardianes. Ya sabéis que a mí me gusta mucho la película Matrix, y bueno, y he puesto aquí a Neo, como podía haber puesto a Morfeo, ¿no? Fijaros bien que cuando Neo en Matrix está como que no sabe lo que hace, lo que deja de hacer, se le aparece Morfeo. Morfeo es el dios de los sueños. Atención que el nombre no es por casualidad. Entonces aparece Morfeo y Morfeo le dice: oye, tú te estás preguntando muchas cosas, porque si no te las preguntaras yo no estaría aquí. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Y qué quiere decir con eso Joseph Campbell, Jung y demás? Quieren decir que en el momento que nosotros empecemos a cuestionarnos nuestra vida, en el momento que dejemos de desidentificarnos, en el momento que empecemos a pensar que quizás mi forma de ver no sea verdad, sino que sea mi verdad, en el momento que yo no quiera cambiar a nadie, en el momento que yo acepto a los demás, que puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo, que para eso estamos en la viña del Señor y la dualidad existe para eso, cuando realmente esa lucha interior cesa de querer cambiar al otro, entonces estás ante una pantalla en blanco. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir, Estás ante un proceso como estás en otro... si hiciésemos un juego de internet, pues como estuviésemos en otra pantalla, ¿no? Hemos cambiado la pantalla porque hemos tomado una decisión. Y la decisión que hemos tomado es que hemos dejado de jugar a ser culpables y hemos dejado de jugar a ser víctimas. Entonces, claro, la responsabilidad ya está en ti, ya has madurado. Ya no eres un teenager que vas diciendo, es que claro, es que si mi papá no hiciera, o si mi mamá, o si mi mujer, o si mi abuela, etcétera, etcétera, ya no hablamos del otro como causante de mis preocupaciones, sino hablamos de nosotros mismos y nos hacemos preguntas tan importantes como ¿para qué yo estoy viviendo esa experiencia? Y yo cómo quiero vivir esa experiencia. Ya no dejo que los aspectos externos condicionen mi vida, sino que yo decido que los aspectos externos forman parte de mi proceso y como tales son una experiencia que yo puedo o rechazar o yo puedo integrar. Eso es la decisión de cada uno, y ese es el proceso. Cuando tú estás en ese proceso mental, aparecen los guardianes. En Matrix aparece Morfeo y le dice muy claramente: oye, mira, tómate la pastilla azul o tómate la pastilla roja, haz lo que quieras, ¿no? En la pastilla azul, pues mira, despertarás, ni tan siquiera te acordarás de lo que ha pasado. Eso me gusta mucho, porque no le dice: y si tomas la pastilla azul, que Dios te pille confesado. O sea, no te amenaza, ni muchísimo menos. Te dice que no pasa nada. Ya llegará otro momento y llevará otra oportunidad, ¿no? O sea, oportunidades no se terminan nunca, que nadie se piense que las oportunidades van escasas, sino que siempre las tendrás. Tú puedes posponer las etapas de tu viaje las veces que te dé la gana y el tiempo que te apetezca. O sea, eso que quede claro, O sea, no, hay que tengo prisa, no hay prisa, ni prisa ni pausa, es un proceso interior. Bien, entonces aparece ese guardián que puede ser una persona que te encuentres en tu vida, puede ser un libro, o puede ser pues un sueño o cosas mitológicas, ¿no? Pueden ser reales o mitológicas, ¿no? Ellos te enseñan el camino y además, si habéis visto la película Matrix, veréis que Matrix
Morfeo le adiestra. ¿Sí o no? ¿Os acordáis de la película que no habéis visto? Le adiestra. O sea, por eso en el Luke Skywalker, en la Guerra de las Galaxias y en todas esas películas, todas las películas se basan en la mitología del mito del héroe, el héroe no sabe de qué va, se encuentra en una película y resulta que es el tonto de la película o es el que no sirve para nada y resulta que se acaba convirtiendo en el héroe de la película. No sé, hay montones de películas así, de risa, de broma, en serio, más fantasiosas, pero al final siempre los directores de cine están enviándonos constantemente tal. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Con quién nos identificamos? Pues con el héroe. Porque todos es nuestro héroe interior, o sea, nos sentimos identificados. Y si el héroe encima es feo, gordo y calvo, coño, entonces es un héroe perfecto, ¿no? O sea, si el héroe mide 1,95 m, es muy guapo y tal cual, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Pues quizás me frustre, ¿no? Pero al final el héroe puede ser muy esquifido o puede ser cualquier persona. Hay películas realmente que sin que la gente sea consciente, el mensaje está siempre allí, ¿no? Bueno, esto es lo que se trata de lo que estoy explicando, ¿no? Entonces, el maestro, el guía, como explico en mi libro, pues obviamente no le enseña nada al héroe que el héroe no pregunte. ¿Entendéis? Eso es maravilloso. O sea, el héroe no quiere, el guardián no quiere convencer a nadie. Yo siempre digo que soy una persona libre porque yo no quiero convencer a nadie. Lo que yo digo, dejo de decir, podrá gustar o no podrá gustar. Y oiga, cada uno tiene el derecho a que le guste o que no le guste. Pero yo soy libre porque mi vida no depende de que la gente le guste. ¿Estamos? Entonces, eso es muy importante en el camino. El maestro solamente le contesta las preguntas que el héroe le hace. Ni más ni menos. Y lo va preparando. Es más, hay un momento que el héroe le hace una pregunta y el maestro, el hombre de negro, dice: ya te lo contestaré más adelante. Y creo que lo contesta en 10 capítulos más adelante. O sea, que no se lo contesta enseguida. O sea, ya empieza a hacerse preguntas, pero el maestro dice: aún no estás preparado para esa respuesta. Es como que cuando uno esté preparado, aparece un maestro que le corresponde. Eso tiene una trampa muy grande, que también tiene que ver con la etapa, el proceso del mito del héroe, que es pensar que yo he llegado, pensar que ya he llegado. Y cuando yo pienso que he llegado, entonces quedo atrapado por el ego espiritual. El ego que piensa que ha llegado, y entonces el ego espiritual empieza a hacer comparaciones, y tú todavía no estás preparado, o etcétera, etcétera, que tiene una letanía que para qué, ¿no? Pero el héroe empieza a ganar confianza en sí mismo y ahí empieza una de las trampas del viaje, donde mucha gente se queda parada. Mucha gente se queda parada aquí, cuando tiene que integrar la sombra. Lo primero que le hace el héroe es que piensa que tiene que luchar contra los que se lo oponen. Pero el héroe comprende que precisamente los que se lo oponen a él tienen un sentido. Yo siempre digo que el mundo que vivimos no sería mundo si no fuera que la gente, medio mundo, quisiera cambiar a otro medio mundo. O sea, si no, no sería mundo, ¿no? Y ahí es donde realmente empieza el viaje. Hasta ahora el héroe se ha estado preparando, pero es cuando empieza el viaje y cuando el maestro, el guardián, desaparece. Eso es algo que tienes que hacer tú. Si habéis visto la película de Luke Skywalker, veréis que aquel simpático con las orejotas así, el Jedi, creo que se llama, no, Yoda, desaparece y le deja solo. Y en otras películas el maestro acaba desapareciendo, ¿no? Entonces, aquí uno, cuando empiezas a confrontarte contigo mismo a través de los demás, tomas conciencia de algo que es fundamental. Y lo voy a decir dulcemente. Tomas conciencia que realmente tú no ves. Tú lo que estás viendo son tus proyecciones. Y te das cuenta que eso
que a ti te provocaba tanto dolor, tanto sufrimiento y tanto desasosiego, aquí esto es una magnífica oportunidad para conocerte a ti mismo. Entonces, esas son palabras que son muy viejas, ¿eh? En la filosofía oriental tienen más de 2500 años. El Tao creo que oscila entre 5000 años antes de Jesucristo, ¿eh? Entonces, realmente la enseñanza, y como decía Rumi en el siglo XII, XIII, realmente uno empieza a comprender. Y fijaros que yo estoy actuando ahora estoy como parándome, no sé si os estáis dando cuenta que me estoy como parando, porque yo considero que ese punto es un punto de inflexión, ¿no? Uno comprende que realmente lo que yo estoy viendo, no estoy viendo a las personas, estoy viéndome a mí mismo. Y que realmente aquello que yo no soporto de mí mismo, lo estoy proyectando en el otro. De hecho, el Señor ya decía que vemos la paja en ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos en el nuestro. O vemos el pecado, pero para que yo pueda ver un pecado fuera, previamente lo tengo que haber condenado adentro. Cuando alguien viene, por ejemplo, a nuestra consulta y pregunta, es que a mí no sé para qué me suceden estas cosas, o realmente dice, es que yo, ahora me lo invento, ¿no? Tengo miedo a no sé qué, y yo le digo, para que tú tengas miedo a no sé qué, tienes que tener una experiencia previa. Porque si no, para que tú puedas tener miedo a algo, tienes que tener una experiencia previa. Obviamente todos tenemos miedo a que nos muerda una serpiente. Eso es un miedo biológico, no estoy hablando de esto, ¿no? Entonces, cuando realmente empezamos a comprender que yo me estoy proyectando y que lo que realmente estoy viendo son mis sombras, la sombra, cuando realmente me doy cuenta de que hay cosas, por ejemplo, de mi mejor maestro o mi mejor maestra que duerme a mi lado, ¿no sabéis eso? No hace falta que vayáis al Tíbet a buscar maestros, acostumbran a dormir al lado, ¿eh? Cuando te das cuenta que a veces tenemos reacciones exageradas que no vienen a cuento, ¿a que me estáis entendiendo? Y que hasta te dicen, pero ¿qué te pasa? Pero si no hay para tanto, ¡ay, es que no lo soporto! ¡Es que no lo soporto! Ahí estamos en una sombra, ahí estamos proyectando una sombra. Cuando hay algo que me produce un impacto y realmente me molesta muchísimo, o algo que me gusta muchísimo, ahí estamos en la sombra. Cuando yo empiezo a darme cuenta de que eso, gracias a esto que me está pasando, yo puedo conocerme mejor a mí mismo. De hecho, un curso de milagros lo dice. Dice, está escrito que lo siguiente: hombre, conócete a ti mismo. Y la gente se piensa que conocerse a sí mismo es cerrar los ojos y empezar a buscar por dentro. Un curso de milagros no te dice que eso no lo hagas. Un curso de milagros nunca te dice lo que tienes que hacer. Tú puedes hacer lo que quieras. Lo que sí es importante es que lo que es importante es que el curso de milagros te dice que hay una manera mucho más eficaz de conocerse que esconderte en un desierto o ponerte en una selva o quedarte solo. Y se llama verte en los demás. ¿Queda claro esto? Es muy rápido. Cuando ves en los demás y aquello que te molesta sabes que está en ti, esto produce una gran resistencia. No os lo podéis imaginar. Y produce mucho dolor. Y es causa de muchas historias. Es el punto crítico. El 4 y el 5 es el guardián, pero estoy en la sombra. Eso ya es un proceso de cada uno. Entonces, ese dolor, ese enfrentamiento, el doctor Johnson dice que ahí es donde nace la proyección. O sea, la resistencia a aceptar que lo que yo estoy viendo en los demás no está en los demás, sino está en mí mismo. Voy a aclarar ese punto porque lo quiero dejar muy claro. Vamos a ver. Si un hombre viola a una mujer, este hombre viola a la mujer. Y eso me puede alterar. ¿Estamos de acuerdo? Es una información. Eso es básico. Ahora bien, si ese proceso de violación me lleva a un extremo de hay que matar a este tío, no sé si me estoy explicando, esto es una proyección. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. O sea, si hay un violador, que se pongan las leyes, que lo traten, que lo pongan en la prisión o que hagan lo que tengan que hacer. Pero si hay una reacción visceral de yo a los violadores les cortaría lo que les cuelgan,
Atención, que tú eres tan agresivo como el otro. No sé si me estoy explicando, ¿no? Y este proceso es el que te permite la individuación. Ya no haces recaer la responsabilidad de tus acciones en los demás, sino que tú empiezas a asumir tu propia responsabilidad. Y eso es el crecimiento, eso es madurez. ¿Ok? Eso es un punto clave de inflexión en el viaje al héroe y que se transmite también aquí. O sea, tiene todos esos procesos y esas etapas. Creo que hay 18 capítulos, o sea, no son 18 etapas, o sea, es un proceso. Muy bien. Tal como decía, hay una aceptación de sí mismo y hay la comprensión de la fuerza de las polaridades. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando ya empezamos eso, se produce una catarsis, se produce un cambio interior, ¿no? Realmente empiezas a descubrir que tú como hombre también tienes psique femenina. Y que si tú eres mujer, tienes psique masculina. Jung le llamaba anima animus. Los arquetipos anima animus. Claro, aquí ya no nos polarizamos. Es que las mujeres no sé qué, o es que los hombres no sé cuántos. Sino comprendemos, es como el yin y el yang. Está el yang y está el yin. Pero dentro del yin hay un yang, dentro del yang hay un yin. Dentro de un hombre hay una psique femenina, dentro de una mujer hay una psique masculina. ¿Ok? Como podéis ver, son arquetipos universales, vamos a llamarle verdades universales, que tienen que ver con todas las personas. Bien, entonces cuando el hombre empieza a darse cuenta, y en ese caso también la mujer, se empieza a dar cuenta de ese aspecto, obviamente acostumbran a haber un cambio en las relaciones que tienen de pareja. Con esto no estoy diciendo que se separen o que no se separen, no se trata de esto. Puede pasar de todo. Pero es como que muchas veces el amado y la amada dejan de proyectar en el otro sus necesidades. ¿Me van siguiendo, corazones? ¿Ok? Y ya se produce un desenamoramiento. Pero eso no es nada malo, sino que es perfecto. Porque entonces puede nacer la auténtica relación humana entre un hombre y una mujer. Y entonces tenemos a un hombre y una mujer que ya no están polarizados y entonces crean la alquimia más sagrada, que es que el uno se integra en el otro. Nadie es inferior, nadie es superior. Esto se puede producir, y lo más sano debería de ser, entre comillas, debería de ser entre las personas, pero no siempre es así, porque como eso es cosa de dos, al final cada uno toma la decisión que le da la gana, ¿no? Pero ese es el proceso. O sea, como diría Joseph Campbell, dice, lo que más me enamora de una persona puede convertirse en lo que más me desenamora. Yo recuerdo una persona que me consultaba y digo, ¿y qué es lo que más te gusta de tu marido, de tu pareja? Y me contestó, que siempre está pendiente de mí. Y digo, ¿qué es lo que más te molesta de tu marido? Dice, que siempre está pendiente de mí y no me deja respirar. O sea, que al final aquello que le enamoraba, que era una necesidad, se convirtió en un agobio. Fue muy divertido, nos reímos todos y lo que es más importante, se rió ella, que se trata de eso, que se ría ella, ¿no? Digo, pues es verdad. Digo, pues ahora, una vez superes esa necesidad, quizás conozcas a tu marido y quizás empezar una nueva relación de pareja, ¿no? Bien. En ese momento, el héroe entra en un proceso donde aprende a lidiar con la tensión, el fracaso, las críticas, la calumnia, la falta de juicio, la falta de confianza, los bajones, etcétera, etcétera. Porque comprende que, en definitiva, todas esas experiencias están en su vida pues para forjarse, para ser más tolerante, más flexible, saber entender que, en definitiva, mirad, hay una historia muy bonita que cuenta Anthony de Mello, que es la siguiente. Era un pueblo de pescadores donde una chica joven se quedó embarazada. Estaba soltera. Y entonces todo el pueblo le fue a decir, ¿quién ha sido el padre? ¿Quién ha sido el padre? Y la chica no lo decía. Pero tanto apretaba el pueblo que al final dijo, el cura. Y entonces todo el pueblo fue a ver al cura. Y le dijeron, y le recriminaron, ¿cómo has hecho esto? En fin. Y el cura dijo, eso. Y el cura
No dijo nada más. Al cabo de un tiempo llegó un joven al pueblo y dijo: quiero casarme con esa señorita porque yo soy el padre de esa criatura. Y entonces la gente les entró remordimiento y les entró culpabilidad y fueron a disculparse al cura. Y entonces fueron al cura y le dijeron: te venimos a pedir perdón porque tal y cual. Y el cura dijo: ah, eso. O sea, ¿qué había hecho el cura? Soportar la sombra del pueblo. Y curiosamente es un hombre de negro. O al menos en mi cuento. En el cuento. Bien, se trata de esto, ¿no? O sea, al final, cuando uno hace un proceso de individuación, molesta. Y molesta, pero es normal molestar. Porque hay un establishment, una forma de hacer, una comodidad, tal y cual, ¿no? Y cuando uno empieza a moverse, obviamente los demás se tienen que mover, porque todo es una sinergia y todo está interrelacionado, ¿no? Y entonces cuando hay gente que se mueve encantada de la vida y hay gente que no se mueve tan encantada de la vida y se queja más, ¿no? Pero eso va por barrios, por lo tanto, los que se quejan tienen todo el derecho de quejarse y los que no se quejan tienen todo el derecho de no quejarse. Por lo tanto, eso se llama la libertad y eso se llama la experiencia dual de la vida. Bien, ya llegamos a la etapa número 7, donde el héroe es armado caballero. Porque el héroe ya ha superado las etapas más fundamentales. Pero es una época que, fijaros bien, que en cada etapa está la trampa del ego, ¿no? El ego ya es caballero y el ego dice: qué bueno que eres, qué guapo que eres, cómo me queda el traje de bien y qué espada más bonita me acaban de dar, ¿no? Y encima la princesa, qué guapa que es, ¿no? Y se le sumen los humos a la cabeza. Esta es, como quien dice, la penúltima prueba para ver si tú sigues tal. Bien, aquí, en esa etapa, pueden surgir enfermedades. Todo eso que estoy explicando no es mío, repito, son de esos autores que he nombrado. He hecho un poco una mezcla, pero son de ellos. Aquí pueden surgir enfermedades, pueden surgir, como otras veces, las crisis. Es como que el héroe dice: pero si yo ya esto ya lo había superado, si yo ya estoy en la etapa número 7, ¿cómo es que se me repiten todas esas historias? Bien, yo quisiera hacer una puntualización. Esas etapas no son cronológicas, salvo las primeras. A partir de la cuarta hasta la última tú puedes ir por todas las etapas. O sea, de hecho, cuando aquí te quedas en que se me han subido a los humos a la cabeza, bajas automáticamente al piso 4. O sea, patapum, ya hubiera estado en el piso 4. ¿Yo qué hago si ya lo había superado? Dice: no, ha suspendido el examen de la séptima. O sea, ¿es que me entiendes? O sea, que nadie se piensa: ya he llegado al séptimo. No, eso no va así. Esto es para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, para abajo, otra vez para abajo, otra vez para arriba, y así vamos dándole hasta que al final uno llega al piso séptimo y ha desarrollado la humildad, la sencillez y la sensatez. ¿Estamos? Uno comprende una verdad fundamental, o algo que para mí es muy importante, que es lo siguiente: uno comprende que no es el hacedor de nada, que todos tenemos un proceso en nuestra vida, y cuando uno empieza a rendirse y dejamos tranquilo el ego, entonces la vida es como que transcurre a través de ti, y cada uno hace lo que tiene que hacer en este mundo, y se le podría llamar una función especial, que no quiere decir que sea especial. El especialismo es del ego, tu función especial es del Espíritu Santo, de la divinidad o de la conciencia cuántica. Esto es así, ¿no? Bien, es una etapa, como decía, de desarrollo de humildad, de sencillez, de sensatez, y entonces se produce otra catarsis, que es que el héroe recibe una información más trascendente, donde entra ya en una etapa de trasciende la polaridad y vive en una conciencia de unidad. Y quiero explicarme muy bien ese proceso. Ese proceso no consiste en hacer algo. ¿Ok? O sea, que nadie piense que ¿en qué consiste eso? ¿En meditar 8 horas? No. Consiste en estar las 24 horas del día alerta. Alerta. 24 horas del día alerta. Dándote cuenta cómo tu mente piensa y unos pensamientos que para aquí y para allá, pero tú te das cuenta de que no eres tu mente y no eres tu cuerpo. Entonces estás viendo la pantalla de la mente. Y entonces, como tú te conviertes,
en lo que yo explico en Arte de Desaprender, en el observador del observador. Y entonces tú te observas a ti mismo porque no hay nadie más a quien observar. Porque has comprendido que los demás son una proyección y no los estás viendo como son, sino como realmente tú los estás proyectando tus historias. Cuando tú empiezas a observar al observador y lo empiezas a hacer sin juicios, sin condenación, sin creer que es verdad lo que tú piensas, automáticamente ese proceso de autoindagación produce un efecto muy importante en ti mismo, que si habéis leído La Contra de la Vanguardia de un tal doctor Davidson, creo que se llama Davidson, que dice que la bondad y la compasión se puede enseñar, y dice, cuando tú entres en ese proceso de cambio de percepción tan profundo, obviamente él dice que ha demostrado científicamente que en 2 horas se producen cambios neurológicos. En 2 horas. Lo dice el doctor, no lo digo yo. La referencia es La Contra de la Vanguardia. Yo cuando vi esto me alegré muchísimo, porque de alguna forma lo veníamos viendo. O sea, cuando la persona hace un cambio, ese cambio que estoy diciendo, para que se pueda producir ese cambio, tiene que haber una ausencia de juicio, tiene que surgir lo que en el budismo llaman una mente compasiva, donde no juzga ni una cosa bien ni una cosa mal. Y entonces eso sí tiene que refrendar en un cambio neurológico que, curiosamente, el doctor, no hará ni una semana creo que salió, pues si alguien quiere buscarlo. ¿Alguien lo ha visto en La Contra de la Vanguardia? Pues saben de lo que estoy hablando, ¿verdad que sí? Pues bien, pues ese doctor, que es doctor en neuropsicología, entre otras cosas, realmente explica que hay un cambio muy importante antes de la meditación y después de la meditación, o dicho de otra forma, cuando la mente se libera de la culpabilidad, del juicio, etcétera, etcétera, entramos en otro proceso. Y entonces esta persona se convierte en un creador de cultura. Surge la siguiente etapa, que es la experiencia de la transformación. He puesto esa fotografía de nuestro amigo Neo, que fíjense que él para las balas. No estoy diciendo que ustedes pueden parar las balas, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero después de un camino arduo, penoso y largo, el héroe llega a su meta, ¿no? Y encuentra el tesoro. ¿Qué os pensáis que es el tesoro? ¿Un cofre lleno de monedas de oro? No. Se encuentra con el self, o el sí mismo. Se encuentra con el ser. Y ahí es donde reside la auténtica felicidad, o la única felicidad. Es un estado de bien ser. No es un estado de bienestar. Bien ser. No hay dos. Estás en paz. Y tienes experiencias que te pueden gustar y experiencias que no te pueden gustar. Puedes tener experiencias dolorosas y experiencias muy alegres, pero tú sabes que la felicidad no es una cosa ni es no la otra, sino la conjunción o la integración de las dos. Esto que estoy explicando no se lo crean, es una experiencia que se tiene que vivir. Eso no es, me voy a tomar 2 píldoras para ver cómo funciona eso. No funciona así. Es una experiencia. Primero es efímera, como flash. Luego lo vas entrando. Por eso puedes parar las balas, que es metafórico, obviamente, Entonces, la persona ya no se alinea con las experiencias masificadoras del mundo exterior, ni las instintivas del mundo interior. Él ya no está en elucubraciones mentales y comprende que el mundo es mundo y que el mundo es como es y el mundo no hay que cambiarlo. De hecho, una frase de Einstein que me gusta mucho es: si el mundo que ves no te gusta, que sepas que no lo puedes cambiar, pero si cambias un pensamiento sobre el mundo, cambiará tu universo. Y esto es muy importante. También dice Einstein que la vida que vivimos es una experiencia ilusoria, que es como una cárcel que nos tiene atrapados. Cuando empezamos a comprender que esa experiencia ilusoria, el hacedor soy yo, el poder soy yo, el carcelero soy yo, el quien tiene la llave soy yo y quien tiene el candado soy yo, entonces solamente hay que... Y este es el camino, ¿no? Uno se siente realizado y prácticamente inmune a lo que sucede a su alrededor. Y obviamente el mundo le sigue afectando, pero ya no le hace la mella que le hacía antes. O sea, hay cosas que no te gustarán, hay cosas que te seguirán molestando. Es más, el deseo puede aumentarse y la sensibilidad todavía mucho más. Lo que ocurre es que tú ya no estás en la polaridad, estás
en el fiel de la balanza. Estás lo que se llama también metafóricamente el filo de la navaja, o sea, ese punto donde uno tiene que estar equilibrándose en las dos polaridades, que en definitiva es la experiencia que tenemos en este mundo. Todo comprende que todo es perfecto, que todo tiene una razón de ser y que por lo tanto ahí estamos. Y entramos ya en la última y definitiva etapa, que es la vuelta a casa. Pero no os penséis que vuestra casa es vuestra irse a ningún sitio. No es irse a ningún sitio, ¿no? He puesto esa imagen también de la película Matrix, que es cuando Neo, cuando está ciego, es cuando ve. Es muy metafórico. No ve con los ojos físicos, ve con los ojos de la mente. Y por eso todo es energía, ¿no? Entonces, lo primero que hace el héroe es, no quiere irse a casa, en el sentido de, yo ya he llegado, yo ya he cumplido, y vosotros, que os vaya bonito. ¿Entendéis? Ya los iréis haciendo. Sino que empieza a compartir sus experiencias con los demás. Muchas veces se convierte en un profesor, muchas veces se convierte en alguien que, como diría un curso de milagros, el cuerpo al final sirve solamente para comunicar, o sea, transmitir esa información. Honra el viaje, es reconocido, y cuando hablamos de que es reconocido, no quiere decir que es aplaudido. ¿Entendéis? O sea, que pasa por el mundo y no pasa desapercibido. Gusta a unos y molesta a otros. Y esto es reconocimiento. Quiero que entendáis que el reconocimiento no es los que me aplauden, sino que el reconocimiento son los que me silban. Porque gracias a los que silban, el aplauso tiene importancia. O sea, se vive en esa polaridad. Todo eso que estoy explicando, eso está en el libro El mito del héroe de Joseph Campbell. O sea, no estoy diciendo nada que no esté escrito allí, lo que pasa es que he sacado algunas puntualizaciones, ¿no? Y dice eso, ¿no? Bien, entonces ya comprende que no hay dos, que todo es uno, y tiene la última o la penúltima tentación, que os la voy a contar, y es la siguiente. ¿El mundo me entenderá? ¿El mundo me entenderá? Y es, ¿a qué me entiende? El mundo me entenderá. Y entra en un proceso de cansancio, porque todavía no se ha desapegado de que él no tiene que convencer a nadie, que él lo único que se tiene que limitar es a dar el mensaje. Por eso Rumi decía, escuchen el mensaje, no quien lo dice. ¿Me siguen? Escuchen el mensaje, no quien lo dice. El quien lo dice eso no tiene ninguna importancia. El mensajero no tiene importancia. Mucha gente quiere matar al mensajero, es el que típico. Hay que matar al mensajero. No, en todo caso hay que matar al mensaje. Pero el mensaje, gracias a la conciencia universal, no se puede matar, porque ese mensaje está en todos y en cada uno, y en las dos polaridades. Entonces tiene esa tentación de alejarse, y como que dice, que se pare el mundo, que me apeo, ¿no? O sea, que ya estoy cansado. Una vez superada esa etapa, comprende que no hay un viaje, que todo es una experiencia del ser, y que lo mejor que puede hacer es vivir la vida y experimentarla. Este libro, y con eso termino, este libro es una obra inacabada. Se termina con otra pregunta. Se termina con una pregunta y se queda aquí. Tiene continuación. ¿Para cuándo? El libro ya tiene título. Y se llama Encuentros con el alma. Y ya me animó Miguel, dijo, escríbelo. Digo, bueno, en su momento, ¿no? Encuentros con el alma. Vendría a ser como... Hay un viaje en el héroe que es muy importante, que es el siguiente. Y que está expresado en el Dante Alighieri, en los ascensos a los infiernos y a los cielos. Es un proceso en que uno no puede entrar plenamente en el ser hasta que no haya conocido los horrores más profundos de la naturaleza humana, los haya comprendido, los haya ordenado para poder ascender a los cielos. Es un proceso realmente alquímico.
que veremos cómo sale, pero ahí está. Ok, la última vez que presenté el libro Yo soy tú dije, el próximo libro va a ser El Señor del Sueño, y ahora que termino eso, el próximo libro va a ser Encuentros con el alma. ¿Para cuándo? Pues cuando sea. Solamente darles las gracias por estar aquí, por compartir ese momento, y ahora voy a firmar los libros, si quieren que se los firme, claro, y si se quieren hacer una fotografía, pues también, y si me quieren dar un beso, pues también me lo pueden dar, y si no me lo quieren dar, pues no me lo den. Pues muchas gracias a todos y nos vemos.